Muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Desde ya tengo que pedir disculpas cada vez que hago un vídeo de este tipo por el retraso que hay, es que no tengo espacio físico para colarlos entre las pruebas y demás vídeos que hacemos en el canal. Así que existen preguntas demasiado antiguas, con varios meses de antigüedad. Lo siento, siempre digo que trataré de hacerlos con más frecuencia, pero es que no lo voy a decir más porque sé que no lo voy a poder cumplir. Hago uno o dos al año como mucho y es que no me da para más. Este es el 9º vídeo de preguntas y respuestas del canal, el primero de este año 2025, y como siempre creo, incorpora muchas preguntas muy interesantes. Vamos a hablar mucho de la llanta 21 en relación a la 19, no solamente dentro de la Africa Twin Adventure Sport, anterior o actual, sino la llanta 21 para viajar. Vamos a hablar de la comparativa entre la Africa Twin Adventure Sport con DCT y la nueva BMW con sistema automático ASA. Vamos a hablar también de mi opinión, mi criterio sobre lo que está pasando, lo que ha pasado en KTM, si recomiendo hoy poder comprar KTM. Vamos a hablar de comparativas entre la Ducati Desert X y la Tiger 900. Vamos a hablar de comparativas entre la Zontes 368G y la Honda 350 ADV. Vamos a hablar también de los productos chinos, de lo que pienso, de lo que he dicho siempre, de que tampoco conviene ceder la producción a China, que no tenemos que alegrarnos de todo ello, y por qué en cambio sí que compro, sí que presento en los vídeos material pequeño de AliExpress, que sí que es de China. Si es lo mismo una cosa que la otra, daré mi opinión al respecto, un montón de cosas, y por su orden, si todo eso os interesa, solo tenéis que hacer una cosa: quedaros unos minutos porque empezamos ya. Bueno, pues empezamos en este marco tan feo sobre un tema muy polémico y realmente creo que poco voy a aportar, aunque lo intentaré. Es GLA U7B. Me pregunta qué opino de lo que está pasando en KTM, qué hacen los que tienen una KTM actual, si la venden, qué crees que pasará, qué creo que pasará, y si yo me compraría una KTM ahora. Bueno, sobre esto realmente son temas empresariales. Es evidente que KTM ha tenido un proceso de crecimiento muy pronunciado en los últimos años, no solamente con su propia marca, sino con otras marcas que ha ido comprando, y no solamente en Europa, sino sobre todo en Asia y también en América. Y eso es evidente que alguien que cobra mucho dinero no lo ha gestionado bien y no ha visto venir problemas que otros, más sencillos, gente digamos más de la calle, sí que iba a venir. Eso ha generado un stock brutal de motos, como pasa en el mundo de los coches. Eso está pasando en Alemania mucho con las marcas alemanas, en las que a los precios de fabricación que tuvieron, por distintas circunstancias, cuesta mucho venderlos. Esto, en mi opinión, son cosas que pasan más a menudo de lo que pensamos en las grandes multinacionales, en las grandes empresas, y que no pasa nada. Es decir, no pasa nada porque estamos hablando de tales magnitudes de dinero que finalmente unos fondos o unos grupos empresariales intervienen en otros y lo único que cambian son las fichas, y cuando el que ha cometido el error sostenido se dé cuenta o lo cesen, como creo que ya ha ocurrido, pues terminará cambiando el accionariado de una empresa, se saneará y no pasará nada. Por tanto, la gente que tiene una moto KTM, en mi punto de vista, tiene que seguir teniéndola, disfrutándola
La red de concesionarios también va a seguir, sin lugar a dudas. Es una marca que tiene una presencia brutal. Y si yo me compré una moto KTM ahora, pues sí, si me gustara, sí, es evidente. Si te entra por el corazón, a mí cuando me subo a ella me enamoro, cuando me bajo de ellas y las veo me gusta menos, es un tema personal. Claro que me la compraría, además ahora que tienen que sacar mucho stock a mejor precio, ¿no? Y eso lo tendrá que ir pagando el nuevo propietario o el nuevo accionista mayoritario. Memoaxio, sobre el vídeo de la BMW 1200 GS, sobre los costes de comprar y mantener esa moto desde México, y por eso he traído esa pregunta, porque me gusta la perspectiva de cómo se nos ve desde fuera, ¿no? Me pregunta que por qué en España tendemos a comprar motos de aventura tan enormes, si aparentemente no son lógicas, si aparentemente son carísimas, y por qué tendemos a pensar que una moto que no pase de 100 caballos es poco menos que no sirve, ¿no? Le agradezco mucho a esta pregunta desde Cancún, ni más ni menos, en México, y quiero contestar que es una pregunta de sociología, es decir, es complicado porque tienes toda la razón del mundo. Evidentemente una moto de aventura, una moto que no va a competir en un circuito, una moto con un buen par, no tiene ninguna necesidad de que tenga más de 100 caballos, en absoluto. Más bien, sin ánimo de resultar pretencioso, me atrevería a decir que es una tontería. Pero es así, ha habido sobre todo una época marcada inicialmente por la GS 1200 de aire, que empezó con un éxito de ventas brutal y empezó una carrera que sigue hasta hoy de crecer en potencia, en crecer en cilindrada, en peso, en precio, en tecnología, y ha arrastrado al resto de las marcas europeas. Y como aquí queremos ser los más listos del mundo y pensamos que tener lo más caro es lo mejor, pues eso es lo que hay. Una cosa es disfrutar con las motos, yo pruebo esas motos y las seguiré probando y he tenido esas motos, pero también, bueno, ahora disfruto con motos más pequeñas, más ligeras, mucho más económicas y con buena cifra de potencia. Aquí es un ejemplo que tengo este año, que ni siquiera es una moto nueva, es una moto ya antigua, bueno, antigua, una moto que no está en venta actualmente, pero que se disfruta una barbaridad. Así que tienes toda la razón del mundo, no te puedo decir la razón, quizá lo entendemos como evadirnos o justificar ese esfuerzo que hacemos tanto de trabajar tantas horas para ganar dinero. Si no lo gastamos, pues claro, ¿para qué queremos si no lo gastamos, no? Pues nos compramos lo más caro y ya está. El deseo de tener lo último, de tener lo mejor en una comparativa, no lo sé. Yo creo que no es un carácter arrogante necesariamente el europeo o el español. Hemos entrado en una dinámica de la que estamos, creo que saliendo, buscando motos más ligeras, más baratas, más sensatas y con menos potencia. Y vamos a ver cómo se van transcurriendo el resto de años, ¿no? A ver qué nos depara el futuro. Mario Delgado me pregunta sobre la Ducati V2S nueva, la 2025, si me parece mejor opción que la moto a la versión que sustituye y si me la compraría yo, por tanto la elegiría yo sobre la anterior. Esto lo hace porque yo cuestioné determinados avances que habían en ese modelo y que hace que conteste su pregunta de una forma separada, las dos preguntas de forma distinta. ¿Considero que es mejor la nueva modelo, el nuevo versión 2025? La respuesta es sí, y sí que lo es porque pretenden una moto más eficiente, con menos costes de mantenimiento, que consume algo menos, con por tanto una cilindrada más pequeña, que tenga unas cifras de prestaciones un poco mejores y un diseño se supone más basado en la V4 y por tanto aparentemente más evolucionado, con componentes más ligeros. Por tanto, como moto objetivamente creo que puede ser mejor. A la segunda pregunta, ¿cuál me compraría yo? Pues yo la anterior. ¿Por qué? Pues por las razones que planteé en ese vídeo al final, ¿no? Encima de la mesa. Porque a mí esas prestaciones del motor no me van a beneficiar en relación a que pierdo una cosa que me gustaba mucho del motor 950 o la anterior V2, que son esos bajos con mucha contundencia y sobre todo con mucha elasticidad, o con más elasticidad
que el modelo nuevo. Y además a eso le sumo el planteamiento estético, personal, subjetivo, que si bien la V2 nueva es una preciosidad, la V2 anterior, a la 2024 hacia atrás, es una súper preciosidad para mí. Sumando esas dos cosas es por lo que cuestioné esa evolución y por lo que yo me quedo personalmente con el modelo hasta 2024, pero es completamente subjetivo. José Luis Menéndez me pregunta ¿cuándo interesa comprar una moto de segunda mano? Precio, kilómetros, marcas... Complicadísima pregunta, porque la respuesta realmente es muy subjetiva. Número 1. En principio interesa siempre. Es decir, tú cuando compras una moto nueva, cuando compras un vehículo nuevo, simplemente por los impuestos de matriculación, tienes un 20% que en el momento que sale por el concesionario has perdido. Es un 20% en un minuto. Si además compras sin descuento, es decir, sin promoción, sin ningún descuento, ese 20 puede llegar al 25, es muchísimo. Con lo cual, partiendo que siempre, claro, tenemos que irnos a los casos concretos, es decir, si la moto está bien, si no está bien, es muy importante. Dado que eso es una obviedad, voy a centrarme en el kilometraje. Aquí tenemos también una obsesión con entender que una moto con 50.000 kilómetros es una moto tirando a vieja. Y cuando estamos hablando del segmento Maxi Trail o Trail, que tiene motores bicilíndricos, en la mayoría de las ocasiones, que además son muy grandes, que tienen una potencia bastante contenida, es decir, están dulcificados, aunque tienen una barbaridad, están dulcificados, lo que tienen son buenos bajos. Realmente esos motores, si están bien mantenidos, con esos kilómetros están nuevos. Y realmente es más la sensación de usar una moto cuyos kilómetros iniciales no le has hecho que no el pensar que te queda poca vida por delante, porque te queda muchísima vida por delante. En cuanto a las marcas, buscamos en una moto de ocasión básicamente fiabilidad. Y yo creo que esto es sine qua non porque realmente hemos visto que se trata de cómo se han hecho esos kilómetros y cómo pueden responder esos motores. Y aquí pues siempre vamos a distinguir que hay marcas que buscan más la fiabilidad, básicamente las marcas japonesas, y marcas que buscan más la innovación, la competición, el desarrollo tecnológico, y ahí están las marcas europeas. Por tanto, quizá comprar de segunda mano una marca japonesa sea un poco más de garantía que una moto europea, una Ducati, una KTM, una Triumph, etc. Luego existen dentro de las marcas los distintos modelos. Por ejemplo, esta en concreto que tengo yo este año, que como sabéis no es nueva, es una moto hiper fiable, es decir, te la puedes comprar con 200.000 kilómetros, que le queda muchísima vida a ese motor, pero muchísimo más que eso si está bien mantenida y bueno, luego tendrás que ir haciendo los mantenimientos adecuados y pagar lo que necesites para adecuarla a su funcionamiento, pero a nivel de motor puede ser eterno, porque este motor ha demostrado eso, ¿no? Así que tienes que tener en cuenta un poco eso de las marcas, luego entender a cada modelo concreto que tiene su fiabilidad en sí, entender que cualquier compra de segunda mano, si está bien en cuanto a uso, en cuanto a mantenimiento, siempre sobre todo es muy interesante saber esa moto de quién ha sido, cómo se ha mantenido, muy importante eso, no solamente es mirar la chapa, sino el historial. Si es una moto relativamente moderna, pues en los historiales de los talleres puedes preguntar sobre una matrícula, un bastidor, y te van a decir si ha entrado en talleres oficiales al menos. Lo típico, pero añadiendo que comprar, y esa es la pregunta en sí, una moto de ocasión en general es más recomendable que comprar una moto nueva desde el punto de vista económico. Luego están los sentimientos, porque esto de la moto va de sentimientos, y el sentimiento de estrenar una moto, yo que he estrenado muchas, lo conozco perfectamente y lo respeto y lo aplaudo. Es decir, no pasa nada, tú el dinero inviértelo en lo que quieras, y qué mejor invertirlo que en una moto y estrenarla tú, darte ese lujo, claro que sí.
Así que por una parte está la lógica y por otro lado está el sentimiento. Y siempre digo que esto es más sentimiento que otra cosa. Nacho Bekiristain me pregunta qué influye en una moto para concebirla como moto para uso diario. ¿Qué es lo que más valor le doy? Me da 4 conceptos. A valorar esos 4 conceptos que son peso, potencia, par y altura de la moto. Moto para uso diario, Nacho, es una moto que hay que entender sobre todo qué es uso diario. Si uso diario se ve excluido de uso urbano o no. ¿Por qué? Porque si en ese uso diario metemos mucha ciudad, hay que tener en cuenta sí o sí otros valores, aparte del peso y la altura, que está muy bien, como pueden ser, por ejemplo, el calor que emita, sobre todo si vives en el sur. Yo, por tu apellido, entiendo que serás del País Vasco, de Navarra, pero si vives en climas muy cálidos, pues el tema del calor emitido para uso diario es muy importante. Pero ciñéndonos a esos 4 valores, para uso diario, evidentemente, es de cajón que cuanto más accesible al suelo sea la moto, es decir, cuanto el asiento sea más accesible para ti, se te pondrá más agradable coger la moto, que cuanto más ligera sea, será mejor. La potencia realmente no nos importa nada en este valor, al menos desde mi punto de vista. Y el par, pues evidentemente es importante que tenga una cifra de par en newtons metro que esté por encima de los 60-70 de ahí en adelante, y sobre todo que los entregue cuanto antes mejor, porque es lo que te va a dar a ti la sensación de poder y de disfrutar esa moto cada día. Mario Encinas me pregunta cómo valoro la llanta 21 para viajes y si, por tanto, entiendo que merece la pena comprarse una Africa Twin Adventure Sport, modelo a partir de 2020 en adelante, hasta el 24, es decir, con llanta de 21, solo para viajes por carretera. Bueno, pues esto es como la mayoría de respuestas que doy, ¿no? Es completamente subjetivo. Si buscamos la objetividad, si solo vas a hacer viajes por carretera, lógicamente, objetivamente, no es tan recomendable tener una llanta de 21. Podríamos buscar opciones de llantas más pequeñas. Pero esto de la moto es un rollo muy pasional. A mí esa moto, si la propones y te planteas eso, es porque te gusta mucho la moto en sí, lo único que no quieres hacer caminos con ella y vas a viajar. Pues te va a servir sobradísimamente bien. Es decir, es una moto que vas a ir cómodo, vas a ir protegido contra el aire, vas a tener capacidad de carga, vas a tener unas opciones a dúo muy interesantes. No va a ser la mejor opción en nada de eso, pero desde luego lo vas a sacar con muy buena nota. Y por tanto veo que sería una opción muy razonable, porque está ese componente subjetivo que tú lo tienes, planteando la pregunta lo tienes, en el que te gusta ese modelo y no te va a decepcionar para el uso que propones, si bien no es la mejor opción para el uso que propones. Felipe Viñas me pregunta en relación a un vídeo que hice sobre la Voge 900, en relación de las consecuencias de la enorme venta que iba a tener y de que la tendencia clara a alegrarnos porque China lo fabrique absolutamente todo, incluido ya lo tecnológico, lo caro, y dije o dejé caer que tampoco era tan bueno eso. Me pregunta sobre los vídeos que hago de accesorios en los que muchos componentes son de AliExpress y pregunta si hay un tipo de incoherencia sobre sí que poder comprar sin rubor o recomendar un producto de AliExpress que te ahorra mucho dinero y en cambio tener mis reservas sobre que nos alegremos porque el gran producto tecnológico se vaya a China, ¿no? Bueno, la verdad de esto es que en cierta forma hay que ser honestos y que hay una cierta incongruencia y la pregunta tiene muchísimo sentido, por eso la he traído a colación hoy. En un mundo globalizado, lo cierto es que, bueno, un mundo globalizado hasta Trump, ahora ya veremos, esperemos que este señor se vaya lo antes posible, pero mientras que esté y pese a él es un mundo globalizado, parece ser que es el mejor sistema en cuanto a producir lo mejor en cada sitio, y por eso siempre he visto que un producto, a lo mejor un tornillo, una pieza
muy simple, pues quizá no convenga comprarla en un sitio en el que te la multiplican por 10 su precio, y sí comprarla en un producto, en un mercado asiático, porque bueno, pues ahí pues ya sabemos que los costes de producción son menores, no solamente por el tema de los recursos humanos, que es lo que más, pero también por el tema impositivo, energías, un montón de cosas que hacen que los productos sean más económicos. En ese sentido es incoherente, porque evidentemente si hay que proteger la industria, pues hay que proteger la industria local siempre. Pero lo que me parece más problemático es entregar la tecnología, que además va camino claro a la inteligencia artificial, a un fabricante o unos fabricantes que están además en un país que hoy por hoy es una dictadura, y depender de eso, los demás depender de ello. Por eso, aunque reconozco que la pregunta está hecha con muy buena educación, con muy buena idea, porque hay una incoherencia ahí, no es lo mismo, en mi opinión, el producto de investigación, de desarrollo tecnológico, de calidad, que un mero componente, un mero hierro, un mero plástico, que también no nos debemos de celebrar que se produzca todo en el extranjero, o concretamente en Oriente, pero no es lo mismo. Creo que hay que blindarnos para poder tener siempre el control de la situación, de las cosas realmente importantes, vehículos, medios de defensa, medios tecnológicos y demás. Es lo que quise decir con ese vídeo, y por eso ahora hago esa salvedad, que aun habiendo incongruencia, en cierta forma sí que mantengo que una cosa es un producto tecnológico y otra cosa es simplemente un sencillo componente plástico, o tuerca, o pieza, o maneta, cualquier cosa más sencilla, que ahí es hasta cierto punto lógico en este mundo globalizado buscar tu propio interés económico y buscar lo más económico, siempre que la calidad básicamente es la misma. Porón Pompero 1243 me pregunta que con cuál me quedo yo, con la Africa Twin Adventure Sports 2024 en adelante, con llanta de 19, o con la Africa Twin Adventure Sports anterior, 20 a 23, con llanta 21 delante. Esta pregunta, cuando la seleccioné, no pensé en la respuesta, digo, voy a soltar lo primero que se me ocurra, porque es que no lo sé, ¿no? O sea, la prueba de la Africa Twin Adventure Sport 2024 con llanta 19 me sorprendió muchísimo, y para bien. Quizá lo que dije en su día antes de probarla, de que no era una buena idea y que yo no veía a una Africa Twin con llanta de 19, he de corregirlo, he de matizarlo, al menos matizarlo. Sigue costándome ver una Africa Twin con llanta 19, pero me imagino que será cuestión de acostumbrarme. Pero creo que la decisión de Honda de haber pasado la Africa Twin Adventure Sports a llanta 19 y mantenerla estándar con 21 es acertada, es mi opinión, creo que es acertada. Y entre las dos, teniendo en cuenta que es una moto que no me compraría directamente enfocada para hacer más pistas, por su volumen, más que nada por su volumen, impresiona bastante. Cuando llevas mucho tiempo sin subirte a una Africa Twin Adventure Sports y te subes de golpe, ese tanque tan grande impresiona bastante ahí delante, ¿no? Pues creo que es acertada la decisión, y por tanto me quedaría con la nueva, además de tener un refinamiento mayor en el DCT, mejores ajustes en lo que es el motor, más fino también, más accesible por ser más bajita. Sí, me quedaría con la última versión, en el caso de la Adventure Sports, por supuesto, en el de la estándar no. Álvaro Posada me pregunta si la nueva BMW 1300 con el sistema automático de cambio ASA arrancaría a empujón o no, ya que es una moto de aventura. La pregunta es súper pertinente, porque es una moto de aventura y el compañero ha pensado que tienes que tener la opción de arrancar la moto a empujón. Vamos por partes. Arrancar la moto a empujón no arranca, porque no tiene embrague de maneta y por tanto no puede arrancar. Sí que es cierto que tú puedes seleccionar el modo manual y luego tener una reacción, pero para eso tendrías que tener la moto encendida, que no la tienes, y por tanto no se puede. Como poderse no se puede. Dicho lo cual,
he de decir, reconociendo la pertinencia de que una moto de aventura tiene que tener esa opción, varias cosas. Cualquier moto GS 1300, 1250, la que quieras, no digamos las versiones Adventus, arrancarlas de empujón, incluso con maneta de embrague y por tanto con embrague y cambio tradicional, es tremendamente difícil. O sea, no penséis que esto se arranca como cualquier moto. Tienen que darse las circunstancias adecuadas, estar con la suficiente gente que te eche una mano o coger una pendiente hacia abajo que además tenga buen grip para que la rueda trasera no deslice, no patine y por tanto ruede y consigas arrancar la moto, aunque sea en segunda. Es decir, seguro que alguien está pensando que, bueno, que se arranca fácil. Os aseguro que no, que es muy difícil. No quiere decir que no se pueda, pero es muy, muy difícil. Por tanto, pensando en esta pregunta como moto de aventura, cuando vemos a un youtuber viajero pues haciendo el show, arrastrando la moto y demás, en un sitio que aparentemente está fuera de la civilización, claro, no valdría ninguna. Entonces la reflexión es tanto si estas motos son de aventura, no me refiero a las motos de 270 kilos con tanta tecnología o no. Pero el hecho de ser ASA o no ASA, esa es la segunda matización, quizá no deba de ser algo como para excluirla. Si no te parece suficientemente aventurera la moto, no lo es en su conjunto, no por el ASA, es mi opinión. TIR6188 me pregunta que, teniendo en cuenta que una Honda ADV 350 cuesta matriculada a 7.000 euros, le parece mucho más cara que la Zontes 368 que vino hace poco al canal, la G con llantas de radios, mucho más equipada y más barata. ¿Qué haría yo con mi dinero? Bueno, pues decir que yo siempre he sido de marca tradicional, pero llega un punto que tienes que tomar unas decisiones. Yo cuando hice ese vídeo, fue en la primera Zontes del canal, dije que participaran los usuarios de esa marca, que la conocían más como clientes de años, y que se pronunciaran sobre temas de fiabilidad. En general la respuesta fue enorme y fue muy positiva, la gente estaba bastante contenta con la marca Zontes, con el servicio postventa, con la fiabilidad del producto. Y bueno, he de decir que con mi dinero, y teniendo en cuenta que no son grandes cantidades de dinero, entre esas dos yo me iría a la Zontes. Y me iría a la Zontes porque la veo no solamente más equipada, sino la veo con opciones de hacer más cosas, con mejores suspensiones, con un motor de verdad muy competente para hacer algo más que ciudad y tramos interurbanos. Creo que tu dinero está mejor invertido. No es una recomendación, es la respuesta a la pregunta, ¿qué haría yo? Pues hoy por hoy, entre esas dos que dices, me quedaría con las Zontes. Yehuda Navarro dice que a raíz del vídeo de la Himalayan 450 nueva, tiene una 90 que le encanta, y desde su perspectiva los viajes en moto pues son más un deseo que una realidad práctica, ¿no? Lo desea, pero es complicado luego poder hacerlo por distintas razones, y no sabe si deshacerse de la 90 que tiene y que le gusta tanto, no comprar la Himalayan y comprar una 1300 GS de BMW, o por el contrario, mantener la 90 y comprarse la Himalayan para hacer un poco más de salidas off-road y un poquito más de turismo, un poquito más de viajes. Bueno, pues mi respuesta creo que está en la propia pregunta. Parece ser que los viajes para ti y para muchísima gente, la verdad, y hoy por hoy para mí casi también, son más una ficción o un deseo que una realidad. No obstante, siempre hay que sacar tiempo para nosotros a lo largo del año, porque todos tenemos algo y es muy importante ese reciclaje que podemos hacer a lomos de la moto. Pero parece ser que lo tienes claro y es muy madura la pregunta, y por tanto sí que digo que si además tenemos como matizas que la 90, la BMW 90 te gusta mucho y te dolería quitártela de encima para poder tener esas dos, pues no lo hagas. Es decir, combina esa 90 que te gusta tanto para un uso digamos más de ciudad y más asfáltico 100%, y añádele esa moto más económica, más ligera, mucho más campera, como es la Royal Enfield Himalayan 450, que también te gusta muchísimo y razones tienes
y en este mismo garaje, si te caben, poder disfrutar de esa dualidad. Es cierto que no tendrás nunca las opciones de viajes larguísimos y de viajes a dúo con el confort y la tranquilidad y de la rapidez que vas a tener con una 1300, pero a efectos prácticos creo que quizás sea la mejor respuesta que te puedo dar. GB 201010 me pregunta ¿cuál considero que es mejor opción? ¿La Ducati Desert X o la Triumph Tiger 900 Rally? Bueno, evidentemente pregunta sin respuesta clara, ya lo adelanto, lo siento, no puedo decir cuál es mejor opción. Son dos motos, de verdad, no lo digo por quedar bien, que me encantaron. A mí la Tiger se me encaja súper bien. Lo único que no me gusta de esa moto es las vibraciones arriba. Esta también las tiene, pero vale la mitad. Entonces hay cosas que se pueden perdonar, ¿no? Y aparte esta moto tiene una serie de cualidades de usabilidad que me gustan, pero no le puedes exigir lo mismo a un producto top, un producto súper tecnológico, que a uno que ya no lo es tanto, a unos precios que a otros. Esa es para mí la tacha. Tengo muchas ganas de probar la nueva versión de este año 2025, lo haré en breve, está previsto también. Y la Desert X es la espina que tengo clavada, porque no me quiero ir de este mundo sin tener como propietario una Ducati, y esa sería la mejor opción. Me gustó todo de esa moto, salvo un poco la generación del calor que tenía, y no sé, me gustaba tanto esa moto a nivel estético que yo creo que me hubiera puesto nervioso cuando en una pista se me complicara el camino bastante. Claro, es que vale mucha pasta y es que es tan bella que no sé, no la veo en este contexto, ¿no? Es decir, ya sé que han pretendido a través de Sinewan vendernos, no pasa nada, arrástrala, pero claro, cuando la tienes que pagar es distinto, ¿no? Y la pagas a precio de oro, porque Ducati se ha excluido, autoexcluido de esto de ajustar sus precios para competir con la avalancha china, ¿no? Ducati va a su bola y ellos van a seguir por su línea de precios Ducati, digámoslo así. Así que no puedo decirme por ninguna de las dos, me encantan las dos, pero mucho, mucho. Para un viaje y hacer turismo, ¿cuál me compraría? Me dice Félix Rodríguez, ¿cuál me compraría yo? La 1300 GS Adventure con ASA, sistema automático de cambio, o la Africa Twin Adventure Sports con DCT. Vale, pues esa pregunta hasta hoy siempre hubiera contestado la BMW por dos razones. Primero, por el cardán, que para hacer turismo y viajes es olvidarte de cualquier tipo de mantenimiento y es más cómodo, y porque también tiene un aplomo mejor en autopista, eso sin duda. Por mucho que haya mejorado la Africa Twin Adventure Sports, la versión 24, hay un paso que la GS con sus levers en esas circunstancias es para mí casi imbatible. Pero ahora se dan circunstancias nuevas, y es, primero, que la Africa Twin Adventure Sports con DCT 2024 en adelante tiene llanta de 19 delante, tiene las suspensiones de un recorrido un poco más corto y por tanto asientan mejor la moto. Tenemos que en la comparativa hemos incluido el sistema automático en ambos casos, y a mí me gusta bastante más el DCT que no el ASA, a mí personalmente. Y tenemos que poner en juego dos cosas más, una objetiva, que es el precio. Hay un salto importante entre una y otra económicamente hablando, podemos estar hablando de 4 o 5 mil euros mínimo, que es para tenerlo en cuenta. Y en segundo lugar, el estético, que ahí es completamente subjetivo, y la que sí que me gusta mucho es la Africa Twin Adventure Sport, estéticamente hablando. Por tanto, como me preguntas a mí, yo hoy por hoy, a diferencia de lo que te hubiera contestado hace un año o dos, hoy por hoy sí que me cogería, incluso para viajar y hacer turismo, la Africa Twin Adventure Sports 2024 en adelante con DCT, antes que la BMW 1300 GS Adventure con ASA.
LMF2130 me pregunta sobre la nueva Suzuki V-Strom 800, que si su motor no tiene nada que ver con el 650NV de la versión hasta ahora, la más exitosa de la familia, y si por tanto, si eso no es, si no sabemos qué resultado va a dar y si sería igual de recomendable. Pues confirmarte que efectivamente no tiene nada que ver, es un motor distinto, con una estructura distinta, es más grande, es en paralelo, no es en V. No obstante, le han dado un calado y un enfoque muy en V. De hecho, no le han cambiado el nombre al modelo y consigue unos bajos muy sorprendentes para la configuración que tiene. A mí en esa parte me encantó el motor. Es cierto que no tiene la finura arriba en aceleraciones, que acelera más porque tiene más potencia, pero tiene unas vibraciones que no tenía el 650NV cuando lo llevas pues ya de medio régimen para arriba, ¿no? Y en cuanto a lo preguntas de si será igual de bueno o no, en cuanto al temas de fiabilidad, no lo podemos saber. Es un motor que parece, a mí me dio una sensación muy buena, muy bien construido, con ese pero de las vibraciones en altas. Es un Suzuki, yo creo que sí, pero es que solamente el tiempo lo dirá, no podemos hacer motoficción en ese sentido. Antonio Ariza pregunta que tiene una Transal 650 y sobre el vídeo de la V-Strom 650, que qué diferencias hay y que si la da de entrada para comprarse una V-Strom 650 que le apetece bastante. Esta pregunta creo que llego tarde, sino que lo diga él en comentarios, porque creo que por Instagram ya me ha dicho que ha tomado la decisión, pero lo siento, creo que vamos a ir en el mismo sentido. La Transalp fue una moto, la 650, y además yo la tuve, que en su época, en un momento en el que el mundo trail no estaba de moda como ahora, en el que no había ni remotamente la competencia que hay ahora y por tanto las exigencias que hay ahora de los consumidores, marcó una época. Quizá hoy por hoy no lo hubiera hecho, ¿vale? Pero la que sí que marcó una época sin duda fue el arranque, creo que fue en el 2004, no estoy seguro, de la V-Strom 650. Era ya una llanta 19 delante, pero con posibilidades también de radios, en ambos casos tubeless las llantas, radios o no, cosa que la Transal no tenía. Era una moto más potente, no solamente porque tuviese unos 15 caballos más que a lo mejor tenía la Transal, pero sí que se notaba muchísimo más. Era una moto que enseguida se notó muy fiable, era una motor con un chasis tremendamente, para la época, muy dinámico y sobre todo para el coste del producto, que era muy parecido al de la Transalp. Es decir, era una moto como mucho más completa, como mejor terminada, que además tenía electrónica, venía con ABS. Enseguida se le puso el control de tracción como opción, una moto carenada con cúpula regulable, una moto que sí que daba varios pasos adelante en relación de la Transalp y por eso sí que marcó una época, incluso en un momento en el que ya empezó a haber más competencia. Por tanto, sí que te recomiendo lo que creo que has hecho, no estoy seguro, pero creo que es así, que es dar esa Transal de entrada y comprar esa Suzuki V-Strom 650 antes de que dejen de venderse, que ya queda muy poquito. User RKR me pregunta que si bien en 2023 la Honda XADV fue una de las motos que más me sorprendió, dejé abierta al final del vídeo la opción, en plan juego, de que comprar esa moto podía hacerte plantearte comprar, incluso por ese dinero o menos, dos opciones o incluso tres, que pudieran cumplir mejor en los distintos usos la función que no esa. Y me pregunta que si sigo pensando hoy por hoy que es una opción demasiado cara esta Honda XADV 750. No entro en que sea demasiado cara, porque para lo que ofrece no me lo parece, pero sí que es cierto que la competencia aprieta mucho y ahora, a lo que dije en su momento, tenemos otras opciones, como por ejemplo la Zondes que probé hace pocas semanas o meses, la 368G, que alguien dice, el motor es muy inferior, lo es, pero cuidado que vale muchísimo menos, es menos de la mitad,
Y a eso hay que añadirle lo que ya propuse en su momento, ¿no? Creo que estamos en un proceso evolutivo, en un proceso de cambio en la que ya aparecen nuevos modelos de las marcas tradicionales, Honda ya lo está haciendo, en lo que el modelo que sale nuevo es incluso un poco mejor en todo que el que sustituye y sale al mismo precio o menos. Es decir, esto de ir subiendo precios se ha terminado, o si no se ha terminado, pues van a empezar a pensar en bajar la persiana porque se los van a comer. Y terminará racionalizándose todo esto. Es mi opinión y creo que será así. En el caso de la XADV me parece una moto que yo es que no me la esperaba, no me imaginaba que iba a ser tan divertida en ningún sentido, ni por pistas, y eso que no llevaba los estribos en esa prueba, ni por carretera, en fin, me parece una moto completísima. Sí que es cierto que cuando quieres abarcar muchos terrenos y en ninguno terminas destacando, si se te abre la opción de por ese mismo dinero comprar motos que van a destacar en esos terrenos y sumándolas no gastas lo mismo, pues hombre, cuando menos hay que plantearlo, ¿no? Pero no es tanto un que me parezca demasiado cara la moto, sino que estamos en un contexto un contexto cambiante, y esto lo vamos a ir viendo con las novedades siguientes de las motos de marcas tradicionales, que veréis que son algo mejores y no más caras. Pues nada más, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que sea interesante. Hemos tenido que parar la moto todo el tiempo porque luego pues mucha gente dice que gesticulo, que hago mucha, digamos, expresión corporal y está mal, pero bueno, me gusta, tengo costumbre de hablar siempre con expresión corporal, y cuando hago este tipo de vídeos pues hoy he decidido hacerlo completamente en parado, como debe de ser. Espero que se respeten como siempre las opiniones a las respuestas. Seguid haciendo preguntas, yo las guardo, aunque tarde mucho en hacer el vídeo siguiente, yo las guardo, de verdad que sí, todas las más interesantes. Y como siempre digo, si os ha gustado el vídeo podéis dejar un buen me gusta para que le llegue a más gente, y si no lo estáis y queréis, podéis suscribiros porque es gratis y anima mucho. Un saludo y nos vemos dentro de 2 viernes. ¡Chao!